Buenas tardes, estamos en un capítulo más de Tres Filtros. En esta tarde tenemos la grata compañía de Mario Mera Alarcón. Un buen amigo de la casa, un buen amigo de la infancia, muy conocido. Le doy la bienvenida. Aspiremos que este diálogo, esta conversación que vamos a tener con Mario sea fructífero, sirva para las personas, para que las experiencias que aquí se cuenten de alguna manera sirvan de orientación a todos. Bienvenido, Mario. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la oportunidad. Claro, la vida nos ha dado experiencias y esta clase de encuentros deberían servir para dejar pequeñas reflexiones, pequeñas sugerencias, porque cada persona tiene su propia vivencia y cada persona va sacando sus experiencias de la vida. Así es, Mario. Vamos a iniciar el diálogo. Es una conversación nada más. Mario, tus inicios, tu padre, cuéntanos algo para que sepamos cómo se dieron en la escuela, en el colegio. Tú eres del Bolívar, ¿no es cierto? Del patrón Bolívar. Bueno, yo toda la vida viví en el sector de la Bellavista, ¿no? De la Bellavista, de la Pichincha Baja hasta el sector de la Plaza Pachano. Toda la vida que viví aquí en Ambato he estado en ese barrio. Y la infancia la hice en la escuela Luisa Martínez. Subíamos y bajábamos las gradas de la calle Oriente, pues no, a la escuela. Mi padre fue profesor mío en la Luisa Martínez. Tuve la suerte de que él sea mi maestro. Ya después salí al Bolívar. En ese entonces, entrar al Colegio Bolívar era pasar primeramente por el filtro del examen. Había un examen de ingreso. Y bueno, ahí, como todos sabemos, el colegio es la etapa más bonita, una de las etapas más bonitas que uno tiene. Y de eso, recuerdo de eso, pues hay hermosas vivencias con mis ex compañeros. Salimos del colegio y claro, yo quería irme a estudiar en Quito. Y mi padre dijo, si quieres irte a Quito, te vas a la Politécnica. Entonces, claro, eso para mí fue duro porque yo no pensaba entrar ahí. Siempre había el cuco de la Politécnica. A ver, Mario, antes de eso nada más. Tu padre fue profesor. Muere de unos 60 años, jovencito, pues. Yo ya tengo 64 y yo tengo fuerzas. Yo digo, 60 años, muy joven. Fue una persona muy querida, una persona que se preparó siempre para dar lo mejor a sus alumnos. Él tenía una biblioteca entera de libros que permanentemente estudiaba. Muy educado, ¿no? Para ser un mejor maestro. Yo creo que en eso me dejó la enseñanza de estar leyendo siempre y claro, en ese entonces los maestros iban internados a su escuela. Bien presentados, impecables, ¿no? Ser maestro era un honor en ese entonces, ¿no? Vamos, el salto al Bolívar. Te he visto que hasta ahora es parte de los grupos del Colegio Nacional Bolívar. Nosotros amamos y queremos al Bolívar, ¿no? Al patrón Bolívar. Sí, yo creo que el colegio tiene su sabor, tiene su swing, tiene, no sé, pero inolvidable. Es como Ambato, ¿no? O sea, uno lo tiene adentro y eso no lo puede sacar nunca. Y así es el colegio. Y yo creo que uno de los retos que tenemos es justamente hacer algo por el colegio. Hacer algo, porque no es solamente cuestión de sacar pecho y de gritar, no. Yo creo que es importante hacer algo. ¿Sigue siendo a tu criterio el Bolívar el patrón Bolívar? ¿Qué te digo? En nuestro tiempo, cuando fuimos a la Politécnica, nosotros nos codeábamos con los mejores colegios de Quito. Quienes nos ganaban en las materias técnicas realmente eran los egresados del Benalcázar, del San Gabriel, básicamente los dos colegios. Y de eso es importante conversar porque yo no veo razones por las cuales actualmente el colegio no pueda tener convenios de apoyo con esos colegios. Hubo cuando el Colegio San Gabriel celebró, no me acuerdo, el centenario de sus fiestas, ofrecía a los colegios del Ecuador asesoramiento técnico para mejorar el nivel educativo.
Yo me dormí un poco, no hablé con el rector de Bolívar. Como mis hijas estudiaban en el Ambato, hablé con la rectora del Ambato para que haga un convenio, porque son asesoramientos gratuitos y son asesoramientos que están a la mano, de manera de que los egresados superen el nivel. Yo no veo razón por la cual, por ejemplo, los egresados del Colegio Benalcázar, que es colegio municipal, no puedan tener el mismo nivel que nosotros. Claro. ¿No? Yo creo que el colegio se ha ido quedando. Yo leí un reportaje hace unos 2-3 años de los 100 mejores colegios del Ecuador y el Bolívar no aparecía. El Vistazo sacó el rating y el Colegio Bolívar, que anteriormente no estaba entre los mejores del país, no por ser uno egresado de ahí, y ahora no aparece. Bueno, yo creo que hay que luchar, Mario. Sin embargo de eso, Mario, tú sigues, te gradúas en el Bolívar y eres un ingeniero de la Politécnica Nacional. ¿Cómo es esa vivencia en Quito, en la Politécnica? Como tú dices, la Politécnica es una universidad importante dentro del Ecuador, ¿no? Bueno, nosotros en el Bolívar éramos 3 secciones de físico-matemáticos. De cada sección, un promedio de 6 estudiantes, es decir, unos 18 a 20, entramos a la Politécnica. De los 20 egresamos 19 graduados de la escuela. Solamente un compañero se cambió por diversas razones, se graduó en la central, pero los demás nos aguantamos y salimos, unos más tarde, otros más temprano. Y claro, o sea, la formación ahí te da una manera también de vivir, ¿no? Ahí nos encontramos con los mejores egresados en bachilleres en ciencias técnicas del Ecuador, pues, ¿no? Y uno ahí conoce la realidad educativa que hay en otros colegios. Pues lo que yo admiro mucho al Colegio Benalcázar y el colegio de los salesianos, a San Gabriel. Y claro, la vida en Quito es diferente. Uno aprende ya a vivir solo, eso también a uno le da vivencias, el aprender a vivir solo. Pero una cosa interesante de estar en Quito es de que el ambateño, los estudiantes ambateños, cada fin de semana volvíamos a Ambato. ¿Por qué? Tenemos ese bicho, tanto que en la época que hubo un paro, que me parece organizó el doctor Luis Pachano Carrión con otras autoridades de la provincia, hubo un paro, y nosotros en Quito, sin habernos conversado, el día viernes cada uno con su mochila a acabar las clases y luego venir a pie desde el límite provincial a Ambato. Entonces, como te he comentado, el ambateño regresa a su tierra. Yo no sé si el terremoto influyó mucho en eso, pero el clima, el ambiente caluroso de las familias hizo que nosotros volviéramos siempre. Bueno, en este tema, Mario, los zapateños somos muy querendones, ¿no? Muy cariñosos, muy afectuosos, atentos. Creo que eso ha cambiado o no ha cambiado hasta ahora. Yo creo que no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Mi hija, que estudió arquitectura en Quito, igual regresaba acá los fines de semana y me hacía acordar de cuando yo era estudiante. El ambateño, como tenemos aquí un clima más agradable, vamos a Quito y al menos yo que soy friolento, me muero de frío ahí. Entonces fin de semana me corría a mi barrio, a mi gallada, a hacer deporte, a cantar en las esquinas, porque teníamos amigos guitarristas. Bueno, fueron unas épocas bonitas, románticas, ¿no? Mucho época, romanticismo. Era una época hermosa. Unión de los vecinos. Sí. Mucho respeto, mucha consideración. Jugábamos, peleábamos, discutíamos, pero estábamos ahí mismo. No como ahora. Ahora tú eres mi enemigo prácticamente. Claro, yo creo que parte de la solución a los problemas de estos de inseguridad es el hacer algo por retomar la unidad de los barrios. Porque, claro, uno iba a Quito y ni le conocía al vecino, y cada cual vive su vida. Entonces, parte del atractivo de Ambato es el ambiente de barrio,
el regresar a su tierra y saludar con los vecinos, el encontrarse con los amigos, estar en la esquina, conversar. Yo creo que los barrios deben retomar las actividades que permitan conocerse, permitan tener solidaridad. No puede ser de que a alguien le asalten y que los vecinos no les importe nada. Claro. Entonces, es fundamental fomentar la unión de los barrios. La participación, la asociación, la amistad, yo creo que eso no se debe perder. Sin embargo, de eso, para ir un poquito en orden, Mario, tú te gradúas de ingeniero civil con especialidad en hidráulica. Sí. Tienes una vasta experiencia, ¿no? Has trabajado con municipios, has trabajado, sales y te vas también a trabajar en el Oriente. Cuéntanos esa experiencia. Me gradué y como hice yo bastante política en la universidad, fui dirigente estudiantil, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Poli. Bueno. Entonces hicimos un grupo muy bonito en la Politécnica, y cuando me gradué, uno de ellos, que es hasta ahora un gran amigo mío, me llevó a trabajar en el Oriente. Forma parte de una familia que tenía muchos contactos ahí. El hermano era prefecto del Napo y me llevó a trabajar al TENA. Estamos hablando hace cuántos años atrás. En el año 88, cuando Rodrigo Borja entró de presidente. Y claro, o sea, uno tenía que meterse al Oriente por esos caminos que eran de llorar. Claro, con los precipicios abajo. Claro, y la primera noche que entré al Oriente manejando una camioneta, yo me pegué atrás de una Baños todo el camino hasta llegar al Puyo. No me zafé porque manejar por primera vez ese carretero que era de Baños al Puyo, unos precipicios y de noche. Yo me puse atrás de la Baños y le seguí todo el camino. O sea, 30 años atrás del Oriente era nuevito, pues, ¿no? Claro, y lamentablemente hasta la fecha hay mucho olvido con esa zona que nos da tantos recursos. ¿Tiene razón la gente del Oriente en protestar? Pero claro. La falta de recursos, por supuesto, su atraso. En todo el país hay grupos que solo se dedican a usufructuar y a tener utilidades millonarias, dejando a un lado las necesidades de la gente, ¿no? Por decir algo, cuando se explota petróleo, hay los mecheros que queman el gas sobrante. Todos esos mecheros que son creo que son 250 o más. Se desperdicia. El Ecuador tiene el doble de gas que se está quemando ahí actualmente de lo que se necesita. Y Petroecuador declara desierto el concurso para que una empresa entre a aprovechar el gas y ya no tengamos que importar. ¿Por qué? Porque atrás están los intereses de los que importan el gas, de los que transportan. Y justo tenemos un video sobre eso, ¿no? Creo que es de otra cosa, pero es de Petroecuador mismo. Pero en general, las mafias que han vivido durante ya décadas de sus negocios no quieren soltar esa teta. Ahora, Mario, tú fuiste en el 89 al Oriente. A la fecha actual, ¿el Oriente ha mejorado? ¿Sigue atrasado? ¿Su gente sigue tan pobre? Después de que, como tú dices, el Oriente nos ha dado la riqueza nacional, en cierta forma, ¿no? Una riqueza nacional que ha sido para pocos, porque el desarrollo no ha llegado para todos. ¿Cómo le ves tú ahora el Oriente? Bueno, el acceso, la vialidad ha mejorado. Actualmente se puede llegar con mucha soltura. Claro, hay tramos que necesitan reasfaltados porque lamentablemente el asfalto no es de buena calidad. Pero en general actualmente el Oriente tiene ya ciudades que pueden llamar ciudades, ¿no? Antes todas esos pueblitos tenían las calles lastradas y para que no levanten polvo se regaba el crudo. A tu criterio, Mario, ¿deberíamos explotar el petróleo o dejarlo bajo tierra? Yo creo que debemos tener otra visión respecto al petróleo. Se dice de que tenemos petróleo para 50 años, pero seguimos pensando exclusivamente en seguir exportando el petróleo como crudo. En lugar de decir, muy bien, si tenemos petróleo para 50 años, utilicemos la tecnología para sacar derivados del petróleo. Hay docenas de derivados que se pueden sacar del petróleo. Pero Mario, va a ser una inversión, va a ser necesario eso cuando sabemos que ahora
ya vienen las energías alternativas y limpias, pues. Pero es que es el petróleo se va a agotar dentro de poco. Pero es que lo que pasa es de que en este momento, por ejemplo, se va a sacar energía eléctrica, se saca de la energía eólica, de la energía hidráulica, ¿no es cierto? Tenemos electricidad. Pero el petróleo es un hidrocarburo que te da más posibilidades de otros productos que no te da el viento, que no te da la energía hidráulica. Hay un montón, hasta medicamentos se sacan del petróleo. Y nosotros lo único que hacemos es importar. Totalmente. Entonces, no aprovechamos la verdadera utilidad del hidrocarburo, ¿no? Y yo digo, si hay 50 años todavía por delante, debemos tener un plan diferente, unas metas diferentes respecto al uso del petróleo. No podemos seguir 50 años más explotando el petróleo en crudo. Estamos solamente haciéndole el juego a las grandes... Pero, ¿sería o no sería rentable ahorita hacer una industria petroquímica? Yo creo que sí. Por ahí nos hicieron una refinería del Pacífico. No, es que ese es otro cuento, ¿no? Esos son otras... esos fueron cuentos, esos fueron unos robos en donde las mafias se llevaron como 1.200 millones de dólares por aplanar un monte. Pero es otra cosa, o sea... El asunto de utilizar un bien natural, un recurso natural como ese, yo creo que es totalmente factible. Lo que sucede es de que como está el país en manos de mafias políticas, entonces no nos dejan hacer nada. Hablemos del petróleo, hablemos en todo aspecto, ¿no es cierto? En educación, en salud, son mafias que han apolillado toda la estructura del Estado y del país. Ahora, Mario, ahora que estamos hablando de educación, ¿cómo ves tú la educación? ¿Es buena, es mala, es pésima? ¿La de antes es mejor? El Ecuador está ocupando uno de los últimos lugares en donde, respecto a lo que es la comprensión gramatical de lectura y de lo que es matemáticas. Y yo he tenido experiencia propia, porque a veces he dado clases a muchachos, ¿no?, que piden ayuda. Y no puede ser de que muchachos de sexto curso, no quiero decir de qué colegio, pero no podían decir cuánto es 10 menos 13. Ah, caramba. No. Bueno, tú has sido profesor universitario también, ¿no? También pasé por ahí. Una linda experiencia, pero en general la educación está muy mal. El nivel no es bueno. Es pésimo. Ayer un ex alcalde de Esmeraldas, profesor Estupiñán, lo dijo por Radio Quito. El bachillerato general unificado no sirve de nada. No sirve de nada. Yo creo que la juventud emplea 6 años de educación secundaria para salir con un título que no sirve absolutamente de nada, porque ni siquiera pueden entrar a trabajar de ayudantes de contabilidad. Recordemos en nuestro tiempo, muchachas que entraban a Hispanoamérica salían de sexto curso a trabajar en las empresas ya, aquí en Ambato. Claro. Directamente a trabajar, muchachas de ¿cuánto? 16, 17 años. Jóvenes que entraban al colegio Guayaquil salían ya a trabajar y de ahí nace todo lo que es la cuestión de carrocerías aquí en Ambato. Pues toda la industria de metal mecánica tuvo el aporte de técnicos que salieron del colegio Guayaquil, gente que sabía mecánica, electricidad, y del colegio Luisa Martínez, no digamos. ¿Cómo mejoramos la educación? Yo pienso que en este momento es fundamental retomar la educación técnica. Es fundamental, no se puede... O sea, tendríamos que hacer como hacen los gringos, como hacen los europeos, tener una educación intermedia. No todos tienen que ir a la universidad, claro, no todos tienen que ser médicos o todos tienen que ser ingenieros. Hay carreras intermedias técnicas que son importantes. Claro, en este momento me he olvidado, hay un término que los alemanes utilizan para su sistema educativo, pero ellos tienen otra manera de enfrentar la educación, de manera que el estudiante aprende haciendo, ¿no? Y de esa manera pues no se puede salir solamente teóricos. Es fundamental retomar la educación técnica. Es triste
que los mejores agrónomos que antes salían del Colegio de Agricultura Luisa Martínez, en este momento salen de bachilleres técnicos. Sin duda que el país tiene muchos problemas, muchos inconvenientes, ¿no? Ahora mismo vemos una corrupción que nos acosa, una corrupción que nos daña, ¿no? Una confrontación estéril entre ecuatorianos, una confrontación torpe. ¿Cómo cambiar esto, Mario? Bueno, respecto a esto de la educación técnica, yo en eso tengo la película clara, ¿no? O sea, en esa parte, pues, es imposible seguir mandando a toda la muchachada a las puertas de las universidades a pedir un cupo. Es imposible, no existe cama para tanta gente, como dicen. Es imposible, la universidad no puede recibir a todos los egresados de los colegios. Se necesita poner a los colegios técnicos a dar una alternativa de vida a los jóvenes. Pero ya hablando, digamos, de una transformación general de la educación, requiere ver ejemplos de otras partes, de otros países. Yo creo que en eso hay ejemplos preciosos en Europa, en Japón, en donde cogen a los niños, ni bien entran a la parvularia 4 o 5 años, exclusivamente les enseñan valores. 2 años exclusivamente de enseñar valores, dónde poner la basura, devolver a cualquier objeto que se ha perdido, saber de que uno tiene que ser honrado, tiene que ser puntual. Si ocupa un espacio y ensucia, deja limpio, ¿no? Absolutamente. Lo ajeno se respeta. Aprender a saludar, ser amable, ser respetuoso, es decir, todos los valores que se pueden sembrar en el niño, eso no se borra jamás. Por experiencia propia, a mis hijas yo les crié enseñándoles a poner la basura en su lugar desde que eran pequeñitas. Una vez salimos a la fiesta de la fruta y nos tomamos unas cervezas con mi esposa y se acabaron las cervezas y ya no había dónde poner las botellas. Y caminábamos y ya después de unas 4 cuadras ya me cansé de andar con las botellas. Cojo y pongo en el filo de una ventana. Mis hijas casi me pelan. ¿Cómo vas a poner ahí la botella? Tuve que coger, caminar una distancia otra vez larga hasta llegar a un basurero y poner en su lugar. Es comprobado que si sembramos a esa edad, eso no se borra. Yo lo digo esto porque en foros escucho de que dicen hay que volver a poner la materia de ética en los colegios. Yo digo eso es ya muy tarde. Es a los 4 o 5 años que debemos a los niños a darles lo que queremos que ellos sean de adultos. El joven, y nos pasa en la calle, me pasó recién cuando venía camino para acá. Los jóvenes andan hablando palabras soeces y no les importa quién pase por al lado. ¿Cómo cambiamos a sus muchachos? Mario, la corrupción, ¿qué criterio tienes? Una corrupción galopante en nuestro país. Sí. ¿Cómo la miras? ¿Cómo la ves? ¿Qué diagnosticas? Ese es una cosa que se ha ido acumulando con los años, no es que ha aparecido últimamente. El presidente de la Real Audiencia de Quito, para obtener ese título, le compró al rey de España el título de presidente de la Real Audiencia. Entonces, si desde esa época él tenía que comprar ese título, tenía que recuperar esa inversión. Eso es elemental. Entonces, desde la época de la colonia, porque esto no hemos sabido de los incas, pero eso no debe ser, que vamos a decir, bueno, como en la colonia ya fuimos así, los españoles nos enseñaron eso. Acuérdate que España en 40, 50 años es un país desarrollado, pues. Claro, nosotros no podemos vivir culpando al resto por eso, pues. No, lo que yo digo es de que la corrupción es un germen que se ha ido gestando a lo largo de muchos años, ¿no es cierto? Y hemos dejado que crezca demasiado. Claro, o sea, y es del colmo, o sea, inicialmente la gente nosotros íbamos con la gallinita al funcionario público, por favor, necesito que me dé ayudando a que acelere estos planos, una gallinita. Ya después ya fue a los alcaldes, ya fue un 5%, ¿no es cierto?, para que le dé trabajo al ingeniero. Después era un 10%, después ya fue un 15%. Hasta que llegó después otro presidente al que no le hizo mecha decir, no, ahora se cobre 100%. Mario, para aprovechar el tiempo, porque si ya se nos acaba, la inseguridad, ¿cómo le ves? La violencia que tenemos ahora en las calles, en las casas.
los testaferros, los que mandan a matar, los que piden ahora la vacuna que le llaman, ¿no? Yo pienso de que es fundamental de que los recursos públicos, mucho de ese porcentaje se utilice en trabajo público que sirva para el desarrollo de la gente. No puede ser que millones de dólares se inviertan en hacer aceras y bordillos, ¿no? Hay un alcalde famoso que fue de Medellín, que le cogió cuando murió Escobar, y Medellín era la ciudad más insegura del mundo. Sergio Fajardo, que fue un profesor universitario, y llegó a la alcaldía, creo que al tercer intento, pero llegó a ser alcalde y comenzó a hacer en los barrios más peligrosos las mejores obras, de tal manera de que ahí al niño le abrían otras puertas, tanto en educación como en capacitación, como en recreación. Les ponía bibliotecas, parques, les ponía deporte, cultura. Una cosa hermosa en las zonas más peligrosas. Entonces, esa inversión social permite a los niños que están abandonados y que solamente encuentran en el narcotráfico la única solución, les permite tener una esperanza, pues, ¿no? Me acuerdo que también contaban la experiencia del ejército ecuatoriano en Esmeraldas, en la época cuando le mataron a ahí hubo un asesino famoso, pues, que murió ahí, y todos querían ser como él. El afán de los niños era ser como él. Fue el ejército y puso una escuela de fútbol, cogía el camión, llenaba a los niños y se fueron a una canchita de una empresa a darles capacitación en fútbol. Después de un tiempo les preguntaban a los niños, ¿qué quieres ser? Entonces los niños contestaban, yo quiero ser como Antonio Valencia, yo quiero ser como... y así. Entonces, la parte de la respuesta es hacer inversión social en las zonas pobres. No es cuento que nuestros niños estén desnutridos, no es cuento. O sea, se necesita que de alguna manera tengan alimento, tengan educación, tengan recreación, los niños tengan una alternativa de vida. Hay obligaciones que el Estado no puede hacerse a un lado. Nuestra Constitución garantista de derechos habla alimentación, educación, seguridad social, trabajo, pero el Estado no cumple. Las autoridades locales tampoco lo cumplen. Claro, es una pena porque al menos yo veo aquí en Ambato muchas veces, como digo, la plata se desperdicia. En este momento, en estos días, vemos un poco de barrios en donde no hay ni cómo pasar con el carro porque están destrozadas las veredas. Yo mismo, claro. Yo vivo en un lugar donde que la calle está de poco empedrado que queda. Entonces, la despedida del alcalde es destrozar todita las veredas, ¿no es cierto? Y firmar los últimos contratos de aceras y bordillos. Mario, yo te quiero agradecer este diálogo breve que hemos tenido. Lastimosamente el tiempo ha pasado tan rápido contigo, un diálogo tan bonito. Mucho hay por hacer en el país, mucho por cambiar. Necesitamos decisiones, necesitamos sumar, necesitamos unirnos. No podemos dejar que el país se destruya, no podemos dejar que nuestras ciudades se destruyan. Necesitamos líderes con decisión, con buenos, honrados, honestos, que quieran hacer el bien, que sean patriotas. Eso necesitamos. Mario, yo te agradezco por este bonito diálogo. Las palabras finales a nuestro podcast. Muchas gracias. Yo creo que hay pequeñas sugerencias que uno puede hacer y espero que el programa siga adelante. Yo te felicito mucho porque gente que no ha tenido la oportunidad de hacerse escuchar, pues aquí tiene un canal abierto y creo que eso es parte de la solución. Es parte de la solución porque muchas veces los medios de comunicación no permiten que la gente se exprese. Entonces yo creo que eso vale una felicitación. Mario, seguiremos conversando. Hay mucho por conversar, mucho por hacer, mucho por decir. Lo importante es que lo que se hable aquí sea bueno, sea verdadero
y sirva a los demás. Necesitamos buenos políticos, buenos ciudadanos, buenas autoridades. Un capítulo más de Tres Filtros. Buenas noches.